Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco a Lucirene Maldonado, quien nos entrega micrófono. Soy Luis Alberto Díaz. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con mucho gusto también a Javier Cabrera. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues hay varias noticias. El día de hoy, pues hubo información importante, Javier, Milton, Francisco, para cerrar este capítulo. Luego de la primera elección del Poder Judicial en México, el Instituto Nacional Electoral anunció el arranque de los cómputos distritales para dar a conocer a los ganadores de los comicios. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la participación en la elección judicial fue de cerca de 13 millones de mexicanos. Con el inicio de los cómputos, algunos de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los cargos más importantes, superaron los 2 millones de votos. ¿Quiénes son los 9 candidatos que se perfilan para ministros? Hugo Aguilar Ortiz, con casi 3.164.000 votos. Lenia Batres Guadarrama, con 2.673.000 votos. Yasmín Esquivel Moza, con 2.324.000 votos, que era una de las que se decía que podría tener más votos. Se fue a la tercera posición. Loreta Ortiz, con 2.249.000 votos. María Estela Ríos González, 2.114.000. Giovanni Figueroa, 1.723.000. Irving Betanzo Espinosa, 1.683.000. Roberto Guerrero García, 1.640.000. Isaac de Paz González, 1.640.000. Estos datos podrían cambiar en los próximos días. Como parte del seguimiento de la elección, pues sigue el conteo. Veremos qué ocurra en las próximas horas. ¿Qué ha llamado la atención? Bueno, pues que en algunos de los perfiles pues son totalmente diferentes. El caso de Hugo Aguilar, pues actualmente es abogado de origen mixteco, es el coordinador general de derechos del llamado INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y se perfila para ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el 80% de las actas computadas al corte de las 7 de la tarde con 10 minutos, hora del centro del país. Javier. Bueno, lo que estamos viendo es que ya entró esto en un nuevo proceso, mucho más complicado, mucho más lento, el cómputo de las actas por el sistema que es y el número de participantes en cada una de estas elecciones, ¿no? Recordar que les dieron 6 boletas a cada elector que acudieron y que tenían que colocar el número, y también tenía que ver por la elección de sexo, ¿no? Por el tema de la equidad. Para algunos fue un proceso bastante complicado, bastante engorroso, que mucha gente tuvo con muchas confusiones. Incluso aquellos que llevaban su acordeón, aún así tuvieron muchas dudas de cómo había que llenar. Porque, bueno, pues porque fue un proceso inédito, diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo que se había cuestionado. Con más de 30 años ya en procesos electorales, una forma ya muy identificada de votar, que vamos los ciudadanos que escuchamos a los candidatos a los cargos de elección popular, sabemos de qué partidos van, o cuando van en alianza, los colores de los partidos que los representan. Y bueno, pues ahí vas y tachas al que vas a querer apoyar, y cuando hay el cómputo de votos es mucho más rápido. Hoy el proceso es mucho más lento, y lo que estamos viendo, ¿no? Y quienes siguen criticando este sistema, bueno, pues dicen, oye, es que pudiera ser el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, solamente va a contar con 3 millones de votos. ¿Cuántos electores hay con credencial de elector? Y bueno, pues es el número de participantes. No había un límite ni un tope tampoco para decir que tendría o no tendría validez la elección. Era de acuerdo al número de ciudadanos que decidieron ir a las urnas a depositar su voto, con algunos cuestionamientos. Vimos aquí en el caso de Sinaloa muy solas las urnas, pero parece ser que pues en otros estados, parece ser que me contaban algunos compañeros corresponsales que pues hubo ciudades en otros estados que prácticamente no fue ningún ciudadano a votar. ¿Por qué? Bueno, no les interesó, no es un proceso interesante, no sabían a quién iban a elegir y tampoco los conocían, ¿no? Pero bueno, una vez que termine ya este cómputo oficial, sabremos cómo se va a quedar integrada la mitad del poder legislativo, del poder judicial de la Federación, y los próximos 3 años se viene la segunda parte.
Ya falta poco, por cierto, El y 27, se completa así es. el proceso. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, hasta ahorita se va perfilando, varios medios ya lo han puesto así, a Hugo Aguilar Ortiz, el funcionario del Instituto Nacional de Protección a Pueblos Indígenas, el INPI, de Oaxaca. Y bueno, lo que se dice según la historia, pues desde Benito Juárez no había un ministro de la Suprema Corte de ascendencia de pueblos originarios. Entonces, al parecer, se perfila como el presidente, iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, él fue subsecretario con el gobernador Jara y después ya con la presidenta estuvo en este cargo federal. Entonces, pues se le ve vinculado, obviamente, a un gobierno morenista, pero pues trae esa ascendencia, ¿no? Y luego está en segundo lugar Lenia Batres, hermana de Martí Batres, director del ISSSTE, con 2,673,000 votos. Luego viene la ministra Yasmín Esquivel Moza, luego Loreto Ortiz Alf, ellas tres, Lenia, Yasmín y Loreta, pues ya eran ministras, repiten. Y luego viene María Estela Ríos González, en quinto lugar, que era la consejera jurídica de presidencia. Ahí van ya 4 mujeres. Luego viene Giovanni Figueroa. Tengo entendido, él es profesor. Fue coordinador de algunas maestrías en Libero y algo de carrera judicial, ¿no? Luego viene Irving Betanzos Espinosa. Él es encargado, es especialista en temas de anticorrupción. Luego viene Rodrigo Guerrero García, que es el que salió en TikTok, el que está más preparado que un chicharrón. Rodrigo Aristides Guerrero, un genio. No. O sea, ya sabes que ya sabes. Saca el bastón, Pancho. No, pero ojo, falta. Luego está Isaac de la Paz, que también es profesor en la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Pero aquí faltaría una mujer. Una mujer porque van 1, 2, 3, 4, 5 hombres, pero es al revés el proceso. Entonces habría que ver si en el 10º u 11º viene quién viene. Entonces creo que era Natalia Telles la que venía punteando en 10º o en 11º lugar, pero por el género tendría que entrar, son 5 mujeres y 4 hombres. No entra el hijo del general Gutiérrez Rebollo, que en la mañana estaba también punteando, ¿no? Y ya bajó y ya reconoció la derrota, César Gutiérrez Priego, ¿no? Entonces hay sorpresas, ¿no? Entonces, pero digo, no sorpresas, pues, porque pues los acordeones pues ¿cómo es? Sonaron, ¿no? Totalmente. Francisco, ¿tu punto de vista? Una consulta que no causa honorarios, doctor Rojo. Hey. Tú hablabas de que en esto habían participado como aspirantes a ministros o algo así, 3 militares. Sí, tres era César Gutiérrez Priego y había 2 más que no quedaron. O sea, no quedaron. Uh-huh. Y tú hablabas de que qué lectura le iban a dar entonces los militares, los de la Secretaría de la Defensa Nacional, a qué gente de ellos. Pues muy sencillo. Ahora en medio de cómo desde Morena, desde la presidenta de la República para abajo, siguen festinando que esto fue histórico, que fue un éxito, etcétera, etcétera. Muchos de los voceros de Morena que dicen, bueno, es que la oposición, en lugar de participar, promovió no votar. Bueno, lo que pasa que no es que no hayan querido participar muchos, no únicamente la oposición, es que el filtro que tenía Morena para que no se colara nadie que no llevara la garantía y la marca de la casa fue tremendo, fue puntual. ¿Quién se encargó de cuidar mucho ese filtro de que quienes actualmente forman parte del Poder Judicial pudieran entrar o no? Pues el ministro Saldívar. Si alguien le conoce las entrañas a nivel nacional a todo lo que es el Poder Judicial, pues fue el ministro Saldívar. Entonces muchos
de los que intentaron participar en los primeros niveles dijeron no. Otros participaron para hacer algo así de circuito, le dieron chance, pero ya todos ellos jamás, los que pudieron participar, que fueron muy pocos en ese filtro, pues no fueron incluidos en el Acordeonagate, es decir, ahí no entraron. El acordeón fue el acordeón y fue lo que quedó tal como lo quería Morena, tal como lo deseó el presidente López Obrador, que pues, como vemos salió a votar. En fin, ¿qué es lo que le espera al nuevo Poder Judicial? No lo sabemos, pero ahora, ojo, mucho cuidado, quieren jalar la marca de que quien lleva la ventaja y puede ser el próximo presidente del Poder Judicial es Hugo Aguilar, y ya lo están comparando con la trayectoria y la carrera de origen de Benito Juárez. Es decir, ya nos quieren colocar en el subconsciente que ahí viene alguien de la hermana república de Guelatao a emular a Benito Juárez. Es mixteco. Bueno, no le hace, pero es de Oaxaca. Claro, sí. Bueno, entonces ya no quieren vender eso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, la manera en que desde hoy temprano, con la presidenta Sheinbaum a la cabeza, encabezaron, pero con mucho filo de que había sido un éxito y que los opositores y que esto y que el otro y que pesan más 13 millones que parece que se van a reducir a un 8 o 9% porque parece que hay muchas cosas anuladas que pesan más que los senadores que designaban antes a los ministros. Es decir, en esa numeralia tramposa, aguas, porque también puede ser un boomerang. Por ejemplo, la presidenta es lo que dice, ¿no? Que pesan más los casi 13 millones de personas que salieron a votar por renovar el Poder Judicial, que los 100 y pico de senadores que son los que avalaban la designación de la lista que los presidentes de antaño enviaban al Senado para aprobar los perfiles de futuros ministros. Bueno, pues le pueden responder a la presidenta también. ¿Y dónde quedó el argumento de que el pueblo fue el que estaba demandando la renovación del Poder Judicial? ¿Dónde quedaron entonces los 30 y tantos millones de votos que le otorgaron a ella? O sea, es una narrativa muy tramposa, muy discursiva, para salir rápidamente de esta controversia. Finalmente, como se advirtió desde un principio, el golpe ya estaba dado y así lo estamos viendo. Así es. Hoy, por cierto, Hugo Aguilar Ortiz, tras liderar la votación de la Corte, dijo: vamos a revertir la exclusión. En entrevista en un programa nacional, Aguilar Ortiz señaló que los pueblos indígenas cumplieron con los acuerdos tomados previamente y participaron de manera masiva en la jornada electoral. Salieron masivamente en todas las regiones indígenas a votar. Comentó: de confirmarse su designación, sería el primer ministro indígena en la Suprema Corte en casi 170 años, desde Benito Juárez. En eso sí podrían tener esa similitud, y en su estado de origen, quien también fue presidente del máximo tribunal antes de ocupar la presidencia de la República, Benito Juárez. Aguilar destacó el simbolismo de este hecho en el contexto histórico. No habíamos tenido un indígena en la Suprema Corte y por lo tanto no habíamos tenido atención especial a los derechos y existencia misma de los pueblos indígenas y afromexicanos, dijo. También dijo que si bien no existe legalmente la figura de ministro indígena, su trayectoria, origen y trabajo en defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios le otorgan esa perspectiva en el Poder Judicial. Somos un país pluricultural y es inaceptable que la organización del Estado no responda a esa realidad. También habló pues de las grandes expectativas y los rezagos en la aplicación de la justicia en nuestro país. Javier, conclusiones. Yo creo que es el tema, ¿no? El tema es de la aplicación de la justicia y el rezago y la lentitud con que se aplica y la forma como se aplica. O sea, no se aplica como se debe a todos por igual. Hay excepciones, hay privilegios, y yo creo que esa era la demanda que hay, sin duda, que ese era uno de los planteamientos, ¿no? Pero un planteamiento que tenía que hacer una renovación total del Poder Judicial, lo comentamos hoy en la mañana, incluso en los foros aquí que participaron muchos jueces de distrito, pues vivieron con agrado esta reforma que se estaba promoviendo, y bueno, ellos planteaban, bueno, que vamos a entrar también con los ministerios públicos, los investigadores, los fiscales generales de los estados y de la República, para que tengamos una sola guía de cómo se deben integrar las carpetas de investigación, cómo deben llegar a los juzgados,
para que los juzgadores tengan los elementos suficientes, claros, con pruebas contundentes, para determinar si una persona es o no inocente, o merece algún tipo de castigo o sanción. Bueno, hoy ya estamos viendo este proceso y bueno, efectivamente hoy quien está hasta estos momentos punteando por el PREP del número de votos preliminares, pues es un hombre con un origen indígena, y esto es una estrategia de mandar un mensaje. Estamos escuchando a la gente más olvidada, que son los indígenas, y prueba de ello es que está llegando a uno de los poderes un representante de ustedes. Bueno, esperemos que esta representación pues sirva también para darle atención a todos los pueblos indígenas. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, de lo que estamos viendo, obviamente sí hay todo un mensaje político muy bien dirigido en esta parte de obviamente, como dice Francisco, la parte de volver a la primera transformación, ¿no? Que es en el decálogo, digo, en el discurso político de Morena, es la de Benito Juárez, ¿no? Entonces, ya ahorita vamos a tener un presidente de la Corte pues, como don Benito, ¿no? Entonces, o sea, un abogado, pero aquí, ojo. Jesuita. No, es jesuita. Es jesuita. Sí. Entonces, pero vean el mensaje. O sea, Salomón Jara, el gobernador, lo decíamos en la mañana, por un lado, con la CENTE, tomando Ciudad de México, y por otro lado, vean, don Hugo, ¿no? O sea, que fue su funcionario, sí. Estuvo con él, después pasó a estar en el INPI, bueno, tiene, y luego, ¿cuántos votos tuvo? ¿Cuántos votos le aportó Oaxaca? O sea, también hay que ver, o sea, cuidado con don Salomón, ¿no? O sea, por ese lado. Ahora, obviamente las ministras repiten, o sea, van a continuar. Que ya es ganancia. Que ya es, sí, ya es ganancia. Por la manera en que llegaron. Sí. Y los antecedentes. Obviamente vamos a ver un poder judicial, una Suprema Corte y el Pleno de la Corte, pues obviamente con ideología, con formación política dentro de Morena, cuadros de Morena ahí adentro, que ya si hubieran dejado la Corte como estaba, digo, no es que ya hubieran tenido la mayoría, si no en en el siguiente, ¿no? Pero bueno, tenían que hacer la reforma. Ahora, en las elecciones, coincido con Javier, la parte de la justicia, ¿no? Pero ahora, en la parte de las elecciones, en Veracruz fue la derrota de Moreno, o sea, fue una derrota de 130 municipios que gobernaba, pasó a 60. O sea, perdió. Movimiento Ciudadano pasó de gobernar 10 a 40. El PRI de gobernar 6 pasó a gobernar 24. El PAN de 13, 34. El PT que rompió con Morena en Veracruz y postuló a los cuadros que la gobernadora no dejó, de Morena, que no dejó caminar, se va de 6 municipios a 28. Okay. Entonces, estamos viendo, y ahorita, ¿qué declara la gobernadora Nale? De los tropezones se aprende, sí, pero pues qué tropezón. Y vean Durango de gobernar 20 municipios Morena bajó a 16. Claro, se lleva la segunda municipio, que es Gómez Palacio, pero la capital la mantiene el PRIAN, del PRI, ¿no? Entonces, y Acción Nacional. Entonces, algún mensaje muy fuerte hay ahí en las elecciones locales con Morena, de que ya la estructura como que, espérense, o sea, déjenos descansar tantito, o sea, desde el 21 nos traen, nomás el 23 nos dejaron descansar, o sea, entonces, y luego, esta elección de 13 millones de votos, yo decía que iba a ser un 20 más o menos, pues no pasó el 17% de la revocación de mandato, entonces se quedó con la base, con el techo. ¿Cuántos era lo que querían ellos afiliar? 10 millones. Entonces fue el techo, digamos, mínimo óptimo, o sea, digamos que la base ortodoxa de Morena fue la que votó. 13 millones. Pero tú lo decías ahorita, Francisco, hay 5 millones de votos
o 5, no, más o menos, que están nulos aproximadamente. Puede caer entre el 8 y el 9%. Entonces ya te vas votación real. A 8, sí, la votación real, el voto real, 8 millones, entonces ya te vas a un 8%. Entonces, es un mensaje, claro que es un mensaje, y bueno, ¿qué tipo de justicia de aquí en adelante vamos a tener? Y ahora, ahorita es lo que estamos viendo a cuentagotas, los resultados de ministros. Faltan jueces, magistrados y todo eso, porque eso todavía no se ha contabilizado. Eso va a ser la locura, ¿no? O sea, contabilizarlo. Francisco. Pues mira, la ventaja que llevo ahorita, quien presuntamente ya se da como ganador para encabezar el Poder Judicial, le lleva una ventaja como de alrededor de 200,000 votos a la señora Batres. Ahora nada más falta que se caiga por ahí el sistema y que cuando vuelvan a prender las máquinas, pues resulta que quede en primer lugar la señora Batres. Entonces, pero en fin, todo puede suceder en este país tan mágico en el aspecto democrático. ¿Por qué? Porque también a lo mejor el pueblo, aún ya con las urnas cerradas, en la contabilidad vuelve a rebotar, pero con B grande, no con B chica. Entonces, vamos a ver si al final de esta jornada se respeta lo que ellos armaron con el acordeón, porque, insisto, una diferencia de la señora Batres de casi 200,000 votos, pues ya, pero que se animan a todo, claro que sí. En fin, lo cierto es que, por más que digan que fue un éxito, que salió a votar más gente de lo que los opositores querían, digan lo que digan, la mayoría del pueblo que ellos decían que quería la renovación del Poder Judicial decidió no participar. ¿Por qué? Porque, como decía el presidente López Obrador, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. No, pues la gente ya supo cómo se armó todo esto, independientemente de que no respetaron ni la tómbola ni nada de eso. La cereza del pastel fue cuando empezaron a salir el espíritu de los acordeones, y cuando ya le dieron carta casi de legalidad a los acordeones y nada más lo tipificaron con apuntes, pues ahí se sirvieron con la cuchara grande. Si no hubiera habido acordeones, entonces, ¿qué porcentaje real de votación hubieran tenido aún con los acarreos? No, pues. Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta, exactamente. Así es. Ahora, ¿cuáles son los tiempos? ¿Para cuándo estarán tomando protesta? Entiendo que va a ir en cadena, Javier, ¿no? También. Sí, pero todavía no establecido. Se hablaba hasta de 10 días para concluir la votación, para concluir el cómputo oficial. No se sabe todavía cuándo tienen que tomar protesta los nuevos funcionarios, dónde va a ser y cómo va a ser la escena. Pero aún así, con todo este acordeón, por la forma que estaba diseñada, por lo que estamos viendo y lo que se está hablando de que puede haber un gran número de votos anulados, pues la gente no le entendió todo, aún con todo y el acordeón, la gente no le entendió muy bien cómo tenía que votar. Si tú das cuenta, algunos políticos cómo revisaban el acordeón o sus apuntes personales, pues no le entendían muy bien o no encontraban los números. Pero también habrá que decir que dentro de Morena también había otros que no estaban apoyando los mismos, porque también llegaron a pedir el voto para gente que no venía en ese listado. O sea, cada quien también traía su diferencia, y bueno, no, esto tampoco significa que todos los que salieron a votar son morenistas. Hay que recordar que en las entidades federativas se obligó prácticamente a muchos funcionarios que llevaran a familiares para que fueran a votar y demostraran que habían votado. O sea, son gente que prácticamente fue obligada sin ser simpatizante incluso de Morena. Entonces, Morena sí debe estar preocupado porque no creo que hayan alcanzado los 10 millones que aducen tenerlo. O si dicen que tienen los 10 millones, la pregunta es ¿dónde están? Porque no se les vieron en las urnas. Porque aquí incluso universidades hubo que le estuvieron pidiendo a los estudiantes con ofertas políticas, como en el pasado, con calificaciones que tanto se criticó y tanto se fustigó, pues se volvió a hacer lo mismo. ¿Y qué está sucediendo? Pues que hubo muchos errores y muchas
omisiones, ¿no? Porque aún con todo y el que te haga alguien un acordeón, si tú no lo haces, no lo entiendes. La gente que estudió y que no estudiaba, yo tenía un maestro que le dijo, no, si te hubieras puesto a estudiar, no te hubiera costado tanto trabajo hacer un acordeón tan bien hecho. Tiene su chiste para saber las respuestas que va a haber, ¿no? Y aquí sí ves a mucha gente que sacaba sus apuntes y pues como que no hallaba a qué número es y de qué boleta significaba. Entonces no fue un proceso fácil, con muchos errores y muchas omisiones. Y bueno, pues lo estamos viendo que si queda en solamente un 8%, pues es totalmente un fracaso, diga lo que se diga. Milton. Sí, bueno, y luego, según la forma en cómo se asignen, los cargos de ministros pueden ser de 8 u 11 años. Entonces, bajo esta situación, obviamente sería Hugo Aguilar el primero. Luego le seguiría bajo esa situación Lenia Batres, luego Yasmín Esquivel, luego Loreta Ortiz. Hasta ahí ellas 4 y la consejera Maristela Ríos, entre ellas 4 y don Hugo se llevarían 10 años, o sea, son 2 años la presidencia de la Corte. Entonces ya el sexto, ya lo que corresponde a Giovanni Figueroa, a Irving Espinosa, y a ellos ya no les tocaría hacer en su estadía como ministros, no les tocaría hacer no les tocaría la presidencia, vaya. ¿Por qué? Porque pues se las van a llevar primero. Pero sí 10 años o no. También. Depende que si le pueden tocar 8 o hay 11 años. O hay niveles. No, es como lo tome el Tribunal Electoral, digamos que hay niveles, ¿no? Entonces, y perfiles. ¿No estará hospitalizado con algún derrame cerebral el que armó todo eso de cómo votó? No creo, porque ayer fue a votar y votó bien a gusto. Impecable, ¿verdad? Impecable, ¿no? Sí. En noveno lugar... llevaba sus apuntes. Todos. En noveno lugar está la fiscal de Derechos Humanos de la FGR. Perdón, yo había dicho que era Natalia. Es Sara Herrerías, quien de seguir en esa posición, pues necesariamente tendría un nombramiento de, al parecer, de 8 años, y tampoco alcanzaría la presidenta, salvo las 4 primeras mujeres que están en la posición, ellas sí alcanzarían ser presidentas. Pero con 8 años se ahogan, dijera Calderón, aunque le quede poca agua al bule. No, o sea, cuídate, aguas. Así es. Muchas gracias. ¿Algo más, Francisco? Y luego, en este proceso de ayer, se sale la mitad de los jueces a nivel nacional. Es correcto. Y para el 27 se me hace. Es correcto. Sale la otra mitad. Y los magistrados también. Y los magistrados también. En lo que salen, yo me pregunto, ¿qué actitud van a asumir esos jueces, esos magistrados? Es decir, ¿irán a soltar mucha gente? ¿No irán a soltarles? ¿Irá a dar miedo? ¿Qué sé yo? Porque una de las cosas que no soportaba el presidente López Obrador es que la Corte era su verdadero contrapeso. Y cuando aún él logró meter en funciones, me parece que 2 nuevas ministras. ¿No? 3? 3 no, pero de las 3, 2. 4. 2 le empezaron a jugar, él dice la contra. Margarita Ríos Fajardo. Ajá, la contra, que ella fue del SAT. El SAT, así. Fue el SAT. Pues dijo, no, de haber sabido, dije, pues ni lo hubiera propuesto. Entonces, aquí con lo que está, con las cuentas que hace don Milton, pues están asegurando durante más de un sexenio, casi 2 sexenios, el control de la mayoría de los ministros, que son los que en los hasta el 36, pues. Fíjate, hasta el 36, entonces ahí le falló al comandante Noroña, porque hoy se le fue al cuello a Alito, al secuestrador del PRI, que digo, ¿cómo es que se queja él de todo esto? Si él dice... actualizó, renovó los estatutos del PRI para continuar al frente del PRI hasta el año 3500. Imagínate tener el control de la Corte hasta el 2036. Sí. Imagínate nada más lo que todo eso significa. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, y pues la vida sigue, y hoy es cumpleaños de una gran fan de este espacio, allá desde Costa Rica. Hoy es cumpleaños de doña Rosa Puentes Morales, y la verdad pues muchas felicidades. Es dama, no puedo decir la edad que cumple, pero todavía
su corazón es bastante joven. Doña Rosa, pues un abrazo aquí de parte de toda la mesa de noticieristas. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Javier, perdón, nos vamos. Muy buenas noches al auditorio. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Se queda bien acompañada, bien acompañado en Vibra Radio, en todo Sinaloa. Viene buena música, interactúe con nuestros locutores y estaremos actualizándole la información de seguridad, la información general, por supuesto, en losnoticieristas.com y nuestras redes sociales. Ocupa ayuda, quiere dejarnos algún reporte, mándenos al WhatsApp. Recuerde que seguimos pendientes. Síganos también en el canal de noticias de WhatsApp 6673-336237. 6673-336237. Que la pase usted de lo mejor.